Estamos abriendo, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 4 de septiembre de 2018. Hoy es mesa de análisis político, nos acompañan Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Daniel Chaschetti, que llegó justito, recuperó el teléfono. Bueno, por suerte. Corrió, buenos días. Subió y bajó las escaleras, ¿o fue en ascensor? ¿En ascensor? No, lo dejé en... No, ya sé, pero ¿fuiste por la escalera? No, ascensor. Bueno, llegó a tiempo. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Federico Irazábal. Todos prontos. Vamos a hablar de la política acá, pero empezamos mirando a la República Argentina omnipresente en estos días. El presidente Mauricio Macri anunció ayer medidas de ajuste para reducir el déficit fiscal y frenar la crisis de confianza que afecta a su política económica. Para mí no es fácil. Quiero que sepan que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Pero ni por un minuto dejé de hacer lo que estuvo a mi alcance para enfrentar con ustedes lo que estamos viviendo. Porque sé que el mayor esfuerzo, el esfuerzo más grande, es el que están haciendo cada uno de ustedes y sus familias. En ese mensaje, emitido en cadena nacional a media mañana antes de la apertura de los mercados, Macri informó de las decisiones que había tomado. Por ejemplo, una reducción de la cantidad de ministerios de 22 a 10, una baja en la inversión en obra pública y, por el lado de los impuestos, más de una resolución. Por ejemplo, la más comentada, la reinstauración del cobro de retenciones a las exportaciones. El presidente lamentó tener que imponer esa medida, pero pidió a la gente, y en especial a los exportadores, en especial al agro, que entendieran que el país se encuentra en una emergencia. El mandatario además admitió que la devaluación del peso argentino va a provocar un aumento de la pobreza, pero prometió mantener y mejorar los programas de asistencia social. ¿Cómo lo están viendo a Macri? ¿Cómo están viendo el manejo que hace de esta crisis? ¿Los dos? Acá tengo a dos que Yo quería empezar porque, ¿sabés que en los años 2015 y 2016 y 2017 participamos con Daniel Buquet en un proyecto regional donde estudiábamos la formación de gabinetes en sistemas presidenciales, un proyecto liderado por Marcelo Camerlo y Cecilia Martínez Gallardo, que son dos politólogos, él argentino y ella mexicana. Ella está en Estados Unidos y él en Portugal. Y bueno, con el equipo que trabajó en el proyecto discutimos bastante sobre esta modalidad que tienen los presidentes de designar gabinetes, ¿no? El gabinete podemos enfocarlo como una herramienta para perseguir determinados objetivos. Por ejemplo, el gabinete puede servir para construir apoyos dentro del Parlamento. El gabinete también puede servir para modificar políticas públicas. En este caso, en el de Macri en particular, podemos observarlo como un intento de construcción de legitimidad y de apoyo político para las medidas que él está llevando adelante frente a una crisis. Ahora, a mi juicio, ese intento fracasó. Voy a fundamentar por qué creo que fracasó. Si bien él hace una reducción, pasa de 20 y pico de ministerios a 10, lo cual puede ser observado como un esfuerzo de racionalización y de disminuir el gasto, para mi gusto y observando todo lo que ocurrió el fin de semana, el objetivo inicial, que era tener un gabinete más cohesionado y con mayor fortaleza política, fracasó. El objetivo también era bajar el gasto, ¿no? El gasto va a ser muy pequeñito, es marginal. Se lo presenta también por ese lado. Es una mínima señal, pero cuando vemos los nombres que se manejaron el fin de semana para la idea era que Prat-Gay fuera a la Cancillería, que entrara Melconian como ministro de Hacienda, que ingresara Sanz, que ingresara como ministro de Educación, Martín, ahí no me sale el nombre, el que fue ministro de Economía de Cristina.
No, Martín Redrado, Martín Lustó, o sea, se manejó un pool de nombres y esas negociaciones no cuajaron. Entonces, para mi gusto, esto es un intento fallido, muestra las dificultades que tiene el gobierno de Macri para manejar políticamente la crisis. La crisis no es solamente un problema de políticas económicas, sino que creo que la crisis es fundamentalmente un problema político y de cómo se conduce. ¿Está descartado que se vayan a producir esos cambios? Por el momento sí, me da la impresión. Sí. Sí, en esa línea lo que hay, comentarios del cronista de la Casa Rosada de la Nación, Santiago D'Apelo, que justamente apuntaba a esto que decía Daniel. En realidad, la reducción, los cambios en los ministerios no tienen tanto que ver con recortes de gastos, porque no se tocaron los puestos, sino con una reorganización política, y en dos niveles. Por un lado, se corta el rol de intermediación que tenían los viceministros, y estos ministros ahora responderían directamente a Macri y tendrían mucho más capacidad de acción. El mensaje aparentemente fue, no son ministros de su cartera, son ministros del gobierno. Entonces, más poder a cambio de más exposición. Se espera que estos ministros, tal vez no los nombres que originalmente se manejaban, sean defensores acérrimos de la política de Macri. Algo que quedaba más en el rol de los vicejefes de gabinete, si se quiere, hasta el momento. Entonces me parece que hay una reestructura política interesante que va a haber que seguir de cerca, a ver qué es lo que sucede con estos ministros con un poco más de poder, y de los que se espera un poco más de compromiso público con la causa de Cambiemos. ¿Y entonces sos más optimista, un poco más optimista que Daniel? Soy un poco más cauta, no. Es muy difícil ser optimista respecto de la situación en la Argentina cuando hay tantas variables en el aire, además. El problema para mí es cuál es el objetivo del recambio de gabinete. El trabajo que hicimos con colegas de toda la región marca que hay distintas razones que explican este tipo de cambios importantes en un gabinete que no estén motivados por razones personales de algún ministro, cosas por el estilo. Y hay como dos grandes formas. Una típica forma que incluso es la que está asociada a los regímenes parlamentarios europeos, es que se cambia un gabinete cuando un presidente, un líder de gobierno, reestructura su coalición de gobierno. Eso estuvo en el ambiente. La idea de que la UCR, por ejemplo, que forma parte del gobierno, iba para una presencia mayor, por ejemplo, a través de Prat-Gay o, por ejemplo, a través de Sanz en este nuevo gabinete que no se concretó. Después hay otra razón bastante común de cambios de ministros que tiene que ver con algún fracaso en algunas políticas públicas donde los ministros hacen de fusible del presidente, y el cambio del ministro es una señal en el sentido de, bueno, vamos a hacer un cambio en esta política que no está dando resultados. Se habló en el sentido de la salida de Duhovne, la entrada de Melconian en el área de economía. Nada de esto ocurrió. No. Por lo tanto, la pregunta que uno se tiene que hacer es, si Macri no cambia el gabinete para ninguna de las dos cosas para las que se suelen cambiar los gabinetes, ¿de qué se trata este cambio? Yo creo que resulta bastante oscuro, porque efectivamente puede ser una señal de austeridad, pero no pasa de ser una señal. Está este asunto que tal vez para nosotros sea muy demasiado fino, porque las figuras que realmente cambiaron y que parecería que importan mucho son estos vicejefes de gabinete que fueron sustituidos por un tal Ibarra. Cuesta seguirlo desde acá. Quintana, esa parte de los cambios cuesta seguirla desde acá. Lopetegui y Quintana, que eran figuras muy relevantes en la trama política interna de Cambiemos, desaparecieron y apareció un ministro que creo que es uno de los pocos que dejó su cartera para pasar a ser vicejefe de gabinete, que cambiaría un poco la dinámica del gobierno. Parece que tiene más que ver con cuestiones de gestión del propio gobierno, este reacomodo de tareas, de funciones. Y yo diría finalmente, creo que puede haber alguna señal, ya no para el FMI, que es decir, che, estamos haciendo el trabajo, estamos reduciendo ministerios, ¿no? ¿Qué cosas importan en el gobierno argentino? Desaparecen las carteras de trabajo y de salud como ministerios. Para Argentina trabajo es muy importante, tiene que, ¿no? Ministerio creado por Perón, donde la CGT saltó inmediatamente, en fin. Quieren que haya un ministro y no un subsecretario de trabajo. Ministerio de Salud.
¿no? Acá yo creo que a nadie se le ocurre que no haya un Ministerio de Salud. De hecho, es uno de los ministerios más grandes del país, que maneja mayores niveles de presupuesto. Fue subsumido en desarrollo social. En cambio, sigue habiendo un ministro de Seguridad. En Uruguay no hay, pues seguridad lo tiene Interior. Ahora, la seguridad importa. Digamos, el mensaje del gobierno es: pará, la salud tal vez no sea tan importante, el negociar con los sindicatos tampoco, pero seguridad importa, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco alguna clave para interpretar como una lectura de la orientación del gobierno. Mejora su orientación porque fue un gobierno que es un gobierno esquizofrénico, es un gobierno que llega con un programa más o menos liberal y hace todo lo contrario. O sea, los liberales, que son los que están destinados a resolver los problemas del déficit, no hacen más que incrementarlo. Y entonces, bueno, estará diciendo, finalmente, este gobierno va a tener la orientación política que todos ustedes creyeron que iba a tener desde su arranque. Sí. Entre otras cosas, ¿puede sostenerse que no fue liberal o tan profundamente liberal porque no tenía mayorías parlamentarias? Yo no sé, porque en esa materia sigue igual. A ver, en parte puede ser, porque se supone que el gobierno trató de resolver problemas de déficit. Ahora, le tiró una tonelada de plata a las provincias, por ejemplo. Eso puede tener que ver con problemas de apoyo político, porque los gobernadores son claves para destrabar el Senado, sobre todo. El punto es que la plata que ahorró, yo qué sé, eliminando subsidios, se la gastó en los jubilados, en las provincias, y terminó gastando más plata que la que se gastaba antes. Hay problemas de diseño institucional en el sistema político argentino. O sea, para mi gusto, el hecho de tener una elección cada 2 años mete mucho ruido en cómo se gobierna. Hay algunos que dicen, bueno, en Estados Unidos eso es así y funciona. Es cierto, en Estados Unidos funciona, pero en Argentina hay mucha evidencia que demuestra de que esto está complicando las cosas. Sobre todo en situaciones críticas donde se necesitan tomar medidas drásticas. Yo creo que esa esquizofrenia que señalaba Daniel tiene que ver con la política. Es decir, cuando Macri gana, todos sabían que había que hacer un ajuste. El gradualismo está fundamentado por la necesidad de enfrentarse en periodos cortos de tiempo a nuevas elecciones, y esta idea de construir apoyo para luego hacer las tareas. Eso generó un mal humor por ejemplo, las calificadoras de riesgo. Yo me acuerdo, cuando vienen las calificadoras a Uruguay, suelen invitar economistas, politólogos, para charlar sobre la situación de Uruguay. Y el año pasado, en diciembre, la gente de Standard & Poor's me invitó y hablamos 5 minutos de Uruguay y hablamos como media hora de Argentina. Y su gran malestar estaba centrado en el gradualismo de Macri, porque ellos miraban los datos y no les cerraba que eso pudiese ser sostenible en el tiempo. Esta idea de ahora sí hacer los deberes y esta promesa al Fondo Monetario Internacional de que efectivamente se va a hacer, para mi gusto trae implícita la segura derrota de Macri en la próxima elección. Bueno, él dijo ayer que no iba a actuar en función de intereses electorales, etcétera. Es que el margen se le está achicando mucho. Federico, todavía no te escuchamos. Creo que la principal novedad en torno al supuesto cambio de gabinete del fin de semana, algo lo mencionaba Daniel hoy al principio, más que las designaciones fueron los rechazos, ¿no? Hubo como una especie de cadena de rechazos que creo que profundizaron una crisis de credibilidad que tiene el gobierno argentino y que tiene Mauricio Macri en particular. Si nos vamos un poquitito más atrás en la semana, el miércoles Macri sale en un video a tratar de dar seguridad, a hablar de una autorización del Fondo Monetario Internacional para la utilización de una partida excepcional para cubrir determinados gastos, y termina la locución presidencial y el dólar se va a 38 pesos. O sea, es como que la figura de Macri, que había llegado con un halo de cambio, con un halo de gestión, con un halo de credibilidad, en poquito tiempo se derrumba. Pero además no estoy hablando de poquito tiempo desde 2015, sino que estoy hablando de poquito tiempo desde 2017, cuando fueron las legislativas y el gobierno confirmó de alguna manera la corriente que se venía dando desde las elecciones presidenciales de 2015. O sea, estás hablando de menos de un año. En menos de un año, ¿no? Y eso se ha visto en parte por una cierta
impericia y una cierta falta de rumbo en lo que tiene que ver sobre todo con la comunicación de gobierno de la Argentina, ¿no? Hay un columnista este fin de semana que se llama Martín Becerra, recomiendo, hay una columna muy buena de él en una publicación que se llama Letra P en Argentina, dice que pasamos del relato K a la idea de la verdad. El gobierno argentino, nuevo, el de Cambiemos, inició su gestión en base a la verdad, a ellos autoproclamarse como una suerte de dueños de la verdad y a como... me hicieron acordar un poco aquella idea de que son los que te cantaban la justa, aunque doliera, ¿no? Bueno, en parte es muy difícil sostener esa verdad, porque cuando vos decís alguna cosa y supuestamente es la verdad y después el dólar se te va a 38 pesos, tenés un problema importante. Otro asunto es la centralidad que tomó la figura del presidente en esta última semana. Le ha tocado a él hacer frente a los dos momentos más duros en términos de rendición de cuentas o de pararse frente a la ciudadanía, en parte porque todo el resto de la cadena, y se vio con las designaciones o las no designaciones del gabinete, está toda afectada por un problema de credibilidad. Bueno, el presidente se puso de alguna manera al frente. ¿Y cómo le está yendo a él? Con su poca habilidad en ese sentido, no logró más que empeorar la situación y profundizar la cuestión. Fíjate que el relato tiene algo de nuestro recordado Jorge Valle en plena crisis. Se basó mucho en las 7 plagas, las 8, las N plagas Exacto. de Egipto, ¿no? Y el viraje del relato es bien interesante porque arrancó el gobierno creando expectativas y como las cosas no funcionaban, había que esperar el segundo semestre. No sé si ustedes recuerdan esto, en el año 2015 había que esperar el segundo semestre. Ese segundo semestre nunca llegaba, ¿no? Se trasladó a 2016, el gobierno a 2017, y ahora resulta que estábamos bien. Hasta el 2017 estuvimos bárbaros. Y ahora han sido los 5 peores meses. Aparecieron ahora, ¿viste? Yo qué sé, los problemas de la guerra comercial, bueno, la sequía, todas estas cosas existen efectivamente, la crisis turca, ¿no? Ahora, es obvio que el modelo o el no modelo de Cambiemos es lo que no logra resolver los problemas, al punto de que yo escuché a uno en estos días complicados, ahora no me acuerdo quién fue, decir, no sabemos lo que quiere el mercado, dijo. Y yo dije, bárbaro, el mercado es Dios y por lo tanto es obvio, no sabemos lo que quiere el Señor porque sus designios son inescrutables. Bueno, fíjate una cosa, ¿no? Un pequeño detalle, la hora en la que Mauricio Macri hace los anuncios ayer, ¿no? Los cambios en el gabinete, 8:30 de la mañana. Media hora antes o 1 hora y poco antes, dependiendo de la hora a la que abren los mercados. Peor. Se lo había anunciado para esa hora y terminó ocurriendo más tarde. Ocurre más tarde, pero hubo que esperar, pero bueno, sí, igual fue antes de la apertura de los mercados. En general, la apertura es a las 10 de la mañana. Y eso da una señal de para quién es ese mensaje, ¿no? Lo que se está quejando, en definitiva, y se ve el descontento de parte de la opinión pública en Argentina, es que este es un gobierno que no está gobernando para la gente y que está gobernando de alguna manera en función de lo que los mercados están diciendo y atribuyendo a un montón de causas externas, porque aparte de la crisis brasilera, el último mes fue la crisis turca, después vino esa metáfora harto utilizada de la tormenta, y en el video, en la conferencia de ayer también la utilizó, que va a pasar la tormenta, y la tormenta parecía al final más un meteorólogo que un presidente, pero en realidad la ciudadanía está esperando, ante esta situación de crisis que está viviendo la Argentina, una definición del presidente, que alguien proponga y haga algo. Ayer, en definitiva, lo único que se anunció fue un cambio en algunas figuras del gabinete con muy poco impacto en el presupuesto. La reducción presupuestal que tiene es bastante baja. Y se anunció nada menos que el regreso de las retenciones a las exportaciones. Por eso digo, por otro lado se anunció el regreso de las retenciones a las exportaciones. Y el aumento de la pobreza, ¿no? Bueno, eso era una consecuencia ya y algo que venía... Está bien, pero lo está reconociendo el gobierno. Pero el propio presidente reconoce que va a ser un semestre duro o varios semestres duros, anuncia el propio presidente una recesión y de alguna manera cambia también y se coloca en partes del discurso como una especie de padre, ¿no? Dice en un momento, estoy haciendo todo para cuidarlos, de esto vamos a salir juntos, mostrando una especie de voluntarismo y otra vez además insistiendo en la idea de que la crisis se va a terminar cuando el presidente diga que se termina. Y en definitiva, la crisis no se va a terminar cuando el presidente diga que se termina.
Hay un cambio marcado en el tono de Macri, ¿no? Macri que era que incluso se lo criticaba mucho y muy violentamente por ser un presidente alegre, ¿no? Que terminaba con globos y música y bailando sus exposiciones cuando candidato, pero luego también cuando presidente. El tono es otro. O sea, es un tipo que acaba de decir que han sido los peores 5 meses de su vida después de un secuestro. Está asumiendo, en algún sentido, que las cosas no eran tan fáciles como se imaginaban, si se quiere. Hay una columna de La Nata del fin de semana que dice algo así como que Macri se creyó su propio optimismo de campaña. Y bueno, tal vez haya algo de eso. Ahora, también es cierto que la Argentina no empezó con sus problemas cuando llegó Macri. El agujero Cal está terminando de estallar en este momento. No quiero quitarle responsabilidad a la gestión. Lo cierto es que es un país con problemas serios de múltiples características y problemas que arrastra desde muchísimo tiempo atrás. Entonces también... Dice uno de nuestros oyentes, Diego... Muy curioso que en el análisis de los distinguidos politólogos ninguno pone arriba de la mesa los cuadernos K, la mayor historia de corrupción en la historia de la humanidad. ¿Cuánto puede haber incidido esto? En general hay coincidencia en que no le hizo bien a la economía y hasta al gobierno esta difusión, ¿no? Imagínate un escenario donde el principal sector de la oposición tiene estas acusaciones de corrupción, sus dirigentes están pasando por los tribunales y el gobierno no consigue controlar la crisis. Es un sistema político cuya capacidad, su eficiencia, su eficacia está absolutamente dañado. Entonces me parece que acá están perdiendo todos. Pero ojo, en términos... Ojo, por supuesto que los cuadernos K afectan al kirchnerismo, pero afecta también a buena parte del empresariado argentino, ¿no? Sí, el sistema político, ¿cómo le dice la clase Carrió? La patria contratista, ¿no? Sí. La patria contratista. Anoche Lilita llamaba a Urnequian, lo convocaba a ir a actuar como arrepentido, ¿no? A ver si por fin... Pero yo creo que esto es una fantasía, ¿no? La corrupción es algo grave. Los mercados, vamos a hablar así de nuestro señor, los mercados saben cuando hay corrupción, cuánta corrupción hay en un país. Los escándalos de corrupción son la manifestación pública de un fenómeno que tal vez el gran público no conoce, seguro que no conocemos en detalle, pero yo no creo que cambie las cosas. Ninguna bonanza económica se derrumba por escándalos de corrupción. No, por escándalos no, por la cantidad de dinero que se afanaron. No, pero no importa, porque la cantidad de dinero que se afanaron, ya se la afanaron. Ya no está. Acá el punto es otro. Esa idea, además, de que Barrio Nuevo, ¿no? Que es otro de los que está en el candelero en estos días, que dijo, dejémonos de afanar 2 años y todos los problemas se arreglan. La Argentina está fundida por la plata que se robaron. No es así, no es ni Argentina, ni Brasil, ni Venezuela. Ninguno de estos países está fundido o en crisis o en la situación en la que está por la plata que se robaron. Está por el pésimo manejo, el inadecuado manejo de los gobiernos y efectivamente además factores internacionales. Porque yo qué sé, duplicame el precio de la soja, ¿no? O el del petróleo en el caso de Venezuela, y te resuelvo el grueso de tus problemas. Entonces, sí, efectivamente, esta idea de un mundo de... Porque, a ver, la corrupción de los políticos, ¿de dónde sacan las plata los políticos corruptos? ¿De otros políticos corruptos? ¿De la gente común? No, de los empresarios. Si caen políticos, es porque hay empresarios corruptos. ¿Qué era Lázaro Báez el único corrupto o Cristóbal López? No, pero al momento que se involucran en estas prácticas, lo que terminan haciendo es erosionando las instituciones. Entonces, también es, nada es funcional a una Argentina que salga adelante. Sí, pregunta un oyente. Está bien, pero... Pregunta un oyente que es ¿quién? Pablo. ¿Quién invierte en un país donde las cosas son tan poco serias? Utiliza términos un poco más duros que los empresarios internacionales coimeros, las empresas, Odebrecht invierte. ¿Quién invierte? Las multinacionales se prevén en territorios corruptos pagar sobreprecios, coimas. El tema, para mi gusto, es otro, es cómo daña, ¿no? Porque los sistemas políticos pueden vivir con ciertas dosis de corrupción,
Normalmente sucede eso. No hay democracia en el mundo que no tenga un quantum de corrupción. El problema es cómo afecta. Vuelvo a repetir, Cristina era la antagonista de Macri. Y Cristina, con los cuadernos K, está saliendo absolutamente dañada. Macri, con la crisis, está absolutamente dañada. Ahí está. Entonces es un sistema político que se queda sin alternativas. Y eso es dramático. Esa es una pregunta que viene de la audiencia. Ustedes han dicho, algunos de ustedes han dicho, desde el punto de vista electoral, esto para el macrismo es nefasto. Lo que está pasando y la medida que está tomando le complican mucho las cosas. ¿Y quién es la alternativa en Argentina? La soldado de Macri está guardada y no ha salido. Fue su soldado de primera línea. María Eugenia Vidal fue su soldado de primera línea. Ha salido a marcar distancias. No solo que no ha salido a defender, como salió y se puso la campaña al hombro en la provincia, sino que que ha marcado alguna distancia, matices, mostrando como su lado más femenino, si se quiere. ¿Tú decís que María Eugenia Vidal es una alternativa? Yo creo que hoy podría ser una alternativa. ¿Qué más? Va a ser la figura, pero después está el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que de alguna manera está intentando ser la cabeza visible de una reconstitución del peronismo. No es el único, tenés a Felipe Solá, que Massa. Yo lo veo el más... Massa creo que está liquidado. Bueno, pero Felipe Solá, yo no sé si tiene futuro, pero Felipe Solá es un tipo que se está tratando de parar en un peronismo que incluye al kirchnerismo, es decir, un panperonismo. Un panperonismo, está bueno eso. Claro, porque el punto cuál es, todo el mundo lo sabe, el peronismo está dividido entre su ala izquierda kirchnerista y el ala derechista, peronismo federal o como se llame. Entonces, para Cambiemos, esa división del peronismo es clave, porque solo puede ganar con el peronismo. No solo Cambiemos, cualquiera en la Argentina solo puede ganar con el peronismo dividido. Lo último, a ver. Entonces ese es el punto de cómo la oposición va a ir contra el oficialismo, unida o separada, para saber el futuro. Lo último. Yo no puedo dar nombres respecto a la alternativa, pero sí creo que la alternativa es el peronismo. Esa es la historia de Argentina y ante esta crisis, ante esta debilidad del gobierno, la alternativa va a ser el peronismo. La discusión que dimos recién a propósito de Argentina, en algún momento tenemos que ampliarla, ¿no? A la repercusión en el debate político acá. Sí. 2 palabras, nada más, 2, sí, porque tengo que pasar al otro tema. Cuando ganó Macri, de alguna manera, algunos sectores lo utilizaron como para pegarle al gobierno, en definitiva. Y bueno, ahora el gobierno o sectores oficialistas afines al oficialismo lo están utilizando para cobrarse determinadas cuentas de aquel momento. Las oposiciones en Uruguay, sobre todo la oposición del centro hacia la derecha, que es la mayor parte de la oposición, tiene como una oportunidad de rediseñar su discurso, porque justamente pegados al triunfo de Macri y a esa visión más alegre de que con algunos ajustecitos, sin hacer tocar los programas sociales, resolvemos todo, porque básicamente esto es un problema de gestión, me parece que requiere un afinamiento y no les viene mal en el sentido de que tienen tiempo para ir viendo y ajustarse.